El día de hoy, en Psicología en pocas palabras, revisaremos una de las ramas más fascinantes de la psicología. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente al escuchar psicología forense? Podrías pensar en series policíacas o detectives investigando y realizando perfiles criminales, o incluso podrías pensar que un psicólogo forense trata a los muertos. ¿Es así? Me pregunto cuántos de ustedes habrán respondido que sí. Veamos de lo que trata esta ciencia. La psicología forense es la interacción de la práctica o el estudio de la psicología y el derecho. Los psicólogos interesados en esta línea de trabajo se pueden encontrar trabajando en prisiones, centros de rehabilitación, departamentos de policía, bufetes de abogados, escuelas, agencias gubernamentales o en la práctica privada. Los psicólogos forenses evalúan a los delincuentes para saber cuál era su mentalidad y sus motivos en el momento del delito que cometieron y lo que lo condujo al mismo. Muchos psicólogos forenses trabajan con niños atrapados en batallas por la custodia entre sus padres u otros familiares, con el objetivo de mantener a los niños lo más seguro posible y por lo general sirven a poblaciones en riesgo y víctimas de traumas. Algunos psicólogos forenses pueden participar en la elaboración de perfiles criminales en los que intentan identificar a los posibles sospechosos utilizando información recopilada de la escena del crimen. Otros tratan de evaluar la posibilidad de que un delincuente conocido o presunto cometa delitos adicionales en el futuro. Además, muchos psicólogos forenses actúan como asesores y consultores de las fuerzas del orden durante una investigación. Otro papel importante de los psicólogos forenses se puede recurrir a un psicólogo para tratar de determinar si un presunto delincuente padece o no un trastorno psicológico. Estos expertos a menudo testifican ante el tribunal para la defensa o la acusación. Después de una condena, los psicólogos forenses también pueden participar en la evaluación y rehabilitación de los infractores, determinando qué tipo de tratamiento se puede recomendar y a menudo supervisándolo o realizándolo también. Así que ya lo sabes, la psicología forense es una rama de la psicología que, al igual que la psicología criminal, se preocupa por las causas, motivos, normales o patológicos que conducen a una persona a convertirse en un criminal. Y su finalidad es auxiliar a la justicia y ayudarle a tomar decisiones que conduzcan a la reducción del crimen y a tomar medidas preventivas o interventoras. Mi nombre es Miguel García. Hasta luego.